We want to turn back again to Exodus chapter 33 for our theme verse. Queremos abrir de nuevo en Éxodo 33, que es nuestro versículo tema. We want to read Exodus 33, Éxodo 33, verses 11 through 14. versículos de 11 hasta 14. Moses is up upon the mountain. Moisés está sobre la montaña He has begun to learn how to intercede. y él está aprendiendo a cómo interceder. The most important thing for us in these days of reviving is to see a vision of our Lord. Lo que hay de más importante para nosotros en estos días de reavivamiento es tener una visión del Señor. The most important ministry for us to undertake in these days is interceding on behalf of the Lord. El ministerio más importante que podemos asumir en estos días es interceder en favor del interés del Señor. You know that Moses is actually upon the mountain because the people had committed harlotry down in the valley with the golden calf. Como sabemos, Moisés se encontraba en esta montaña en este día porque en favor del pueblo que había pecado con el becerro de oro. But there was Moses standing in the gap, Y ahí estaba Moisés de pie praying and saying, "Oh Lord, forgive us. y diciendo, Señor, perdónanos. Lord, for your name's sake, forgive us. Señor, por amor a tu nombre, perdónanos. What will the nations say if you wipe out your own people?" ¿Qué dirán las naciones si tú simplemente eliminas a tu They pueblo? will say the God of Jehovah could not bring his people into his promised land. Ellos han de decir que Jehová no fue capaz de introducir a su pueblo en la tierra de Canaán. And Moses laid down his life. Y Moisés entonces puso Oh su Lord, vida. if I have found grace in your sight, Moisés dijo, Señor, si encontré gracia en tu vista, show me thy ways. muéstrame tus caminos. We read these verses. Y leemos estos versículos ya. Beginning verse 11. A partir del 11. Thus the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. When Moses returned to the camp, his servant Joshua the son of Nun, a young man, would not depart from the tent. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al acampamiento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Then Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up this people, but you yourself have not let me know whom you will send with me. Moreover, you have said, I have known you by name, and you also have found favor in my sight." Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Therefore I pray you, if I have found favor in your sight, show me thy ways, that I may know thee, so that I may find favor in your sight, and consider that this nation is your people. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. And the Lord said, My presence shall go with you, and I will give you rest. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Our God spoke with Moses up on the mountain face to face. Nuestro Dios habló con Moisés cara a cara. How we need such people of the Lord in this day. ¿Cómo necesitamos este tipo de personas en este día? For the children of Israel had committed great sin against God. Porque los hijos de Israel habían cometido un gran pecado contra Dios. And you know what the Lord said. Y tú sabes lo que el Señor dijo. I promised I would send you to the promised land. Él dice, yo te prometí que te enviaría a la tierra prometida, And so I will send you with my angel, but I cannot go with you. pero yo te enviaré allá a la tierra prometida con mi ángel, pero yo no puedo ir en tu medio. Now, people who want to see the acts of God, the angel is enough for them. Para las personas que se satisfacen con los hechos de Dios, el ángel es suficiente. But Moses said, if your presence does not go with us, I don't want to go. Pero Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir. He said, I don't want to just have blessing. I want your presence.
Él dice, yo no quiero simplemente tus bendiciones, pero quiero tu presencia. And so he was talking to his God on the mount. Entonces así él estaba hablando con su Dios sobre la montaña. And he said, "Show me thy ways." Y él dice, muéstrame tus caminos. Now we talked yesterday about the three different levels of knowing the Lord. Entonces ayer ya hablamos sobre esos tres niveles diferentes de conocimiento del Señor. We see that there's a great contrast between the children of Israel and Moses. Vemos cómo hay un contraste muy grande entre los hijos de Israel y Moisés. It says in the Psalms that the children of Israel have seen the acts of God, the mighty miracles. En los Salmos nos es dicho que los hijos de Israel vieron los hechos de Dios, sus gran milagros. Thank God he does miracles. Gracias a Dios, Él opera milagros. He is an acting God. Él es un Dios que opera, He is a living God. un Dios vivo. And this is the way all of us come to see him, Y es de esa manera que nosotros lo vemos, through his acts, a través de sus hechos. especially the act of Jesus dying on the cross for us. Especialmente el hecho de Jesús muriendo en la cruz por nosotros. But when we come to the Lord, Pero cuando nosotros venimos al Señor, having seen his acts, después de ver sus hechos, the Lord is looking for something in our hearts, el Señor está mirando, buscando algo en nuestros corazones, a response una respuesta. that would say, "Show me thy ways, Lord." Una respuesta que diga, muéstrame tus caminos. Not just show me your acts. No solamente tus hechos. You remember how the people in Galilee ran around following Jesus just to see more miracles or to be healed. Tú te recuerdas cómo las personas en Galilea estaban corriendo atrás de Jesús simplemente para ver sus milagros o personas siendo curadas. And Jesus says to them, "Well, you saw the bread miracle, Y Jesús le dijo, ustedes vieron el milagro del pan, but you never saw who was behind the bread, even the bread of life." pero lo que ustedes no vieron es quién está por atrás del pan, el propio pan de la vida. Every act that God does is a sign to point us to his son, Jesus Christ. Cada hecho que Dios opera es una señal que nos muestra, que quiere mostrarnos su Hijo Jesús. God's love is great and he does many acts, El amor de Dios es grande y Él opera muchos hechos, but he does none of his acts in vain. pero ninguno de sus hechos son en vano. They're all to point us to Jesus. Todos nos muestran o apuntan a Jesús. And so when we are healed, Entonces cuando somos curados, we should be like that one leper who ran back to discover more about who had healed him. nosotros teníamos que ser como aquel leproso, el único que se volvió para agradecerle a Jesús. Some people just want healing. Algunas personas se satisfacen con la cura. God will give healing, Bueno, Dios va a dar la cura, but it should point us to the healer. pero eso debe apuntar para aquel que cura. Jesus is our healing. Jesús es nuestra cura. And so when we pray, "Oh Lord, show me your way," Entonces cuando nosotros oramos, Señor, muéstrame tus caminos, now we're praying something more than just show me your acts. estamos orando por algo más grande, mayor que muéstrame tus hechos. We're wanting to know more about him. Queremos saber más de Él. We're wanting to know the heart of God. Queremos conocer su corazón, el This corazón de was Dios. what Moses was praying. Y eso es lo que Moisés estaba pidiendo. "Oh Lord, I want to know more about you. Señor, quiero conocer más de ti. I see all the trouble down there in the valley, Yo veo todo el problema que está ocurriendo en el valle, but I see your glory. pero veo tu gloria. Oh, I want to know you and your ways." Oh, quiero conocerte a tú en tus caminos. Because the end of seeing his ways is we see the Lord. Porque después que conocemos sus caminos, conocemos al Señor. And as you can see, Es lo que podemos ver aquí. Moses spoke to the Lord face to face. Moisés hablaba con el Señor face a face, cara a cara. Such intercessors we need in this day. Necesitamos en estos días ese tipo de intercesores. But yesterday we discovered that the way of the Lord is the way of the cross. Y ayer descubrimos cómo el camino del Señor es el camino de la cruz. Before Jesus died on the cross, he said to his disciples, "I am the way, the truth, and the life." Antes de morir en la cruz, Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. But could they understand what that meant? Pero ¿será que ellos entendieron lo que él quería decir? What did that mean, "I am the way"? ¿Qué significaba yo soy el camino? Well, even when Jesus explained, "I am the way to the Father," but still they couldn't understand. O aun cuando Jesús dijo yo soy el camino que lleva al Padre o al Padre,
ellos no podían entender. You remember near the end of his life, he began to share the secret of the cross with his disciples. Como ustedes se recuerdan, al final de su vida, él empezó a repartir o compartir con los discípulos que él estaba yendo a la cruz. But whenever he told them that he was going down to Jerusalem and there to be persecuted and died, they couldn't understand. Pero cuando él compartía que él estaba yendo a Jerusalén para morir, ellos no podían entender. But after Jesus died on the cross and rose again, Pero después que Jesús murió en la cruz y resucitó, then the disciples understood, oh, that's the way of God. entonces los discípulos entendieron, este es el camino de Dios. And the disciples began to walk in a way. Y los discípulos empezaron a caminar en ese camino. And the children of God in those days were called the people of the way. Y los hijos de Dios en esos días eran denominados el pueblo del camino. Oh, they saw many miracles and acts of God. Ellos vieron muchos milagros y obras de Dios, But they also suffered much of the cross. pero también sufrieron mucho de llevar la cruz. And as a result, they were walking in a new and living way. Y como resultado, ellos caminaban en un camino nuevo y vivo. Many people around this world are being gathered into the kingdom by the gospel. Muchas personas alrededor del mundo están siendo reunidas para dentro del reino por el Evangelio. But not many Christians are walking in a living way. Pero no son muchos cristianos que caminan en un camino vivo. Can you tell the difference? ¿Será que puedes ver, identificar la diferencia? Isn't it wonderful to see a Christian walking in the living way? ¿No es maravilloso cuando tú ves un cristiano que vive en un camino vivo? They have the life of heaven in them. Ellos tienen la vida celestial dentro de ellos. And even when they go through difficulties, Y aun cuando pasan por problemas, they bounce back up with more life. es como si rebotan con más vida todavía. They're walking in his ways. Están caminando en sus caminos. Now, I want to describe these ways for us this morning Entonces, en esta mañana me gustaría describir estos caminos. by using yet again another Old Testament illustration. Y utilizando una otra ilustración del Antiguo Testamento. All of us here today know the stories of Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Todos nosotros conocemos la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José. All of them had very different lives, Todos tenían vidas muy diferentes, but they all had one thing in common, pero tenían una cosa en común. that is beside their one God. Además de And what was this they had in common? Yeah. además de su único Dios, ¿cuál era la otra cosa que tenían en común? God sent them forth on a sojourn. Dios los había enviado a una peregrinación. Now, in the Old Testament, there's a special word, En el Antiguo Testamento hay una palabra especial, sojourn. peregrino. It's different from a journey. Es diferente que simplemente un viaje, un viajero. Now, many people journey from place to place to place. Muchas personas viajan de lugar a lugar, But when God sets somebody on a sojourn, pero cuando Dios lo pone a uno en una peregrinación, it is to reveal his ways. es para revelar sus caminos. And a sojourn is always according to purpose. Y un peregrino siempre vive de acuerdo con propósito. Now, many Christians are born again, Muchos cristianos son nacidos de nuevo, but because of the confusion of so much of Christendom today, they are almost wandering without any direction. pero debido a la confusión en la cristiandad, es como si ellos estuvieran errantes, sin ninguna dirección. But there are those on a sojourn. Pero hay aquellos que están en una peregrinación. Let's look at this word in a few passages. Vamos a mirar a esta palabra en algunos pasajes. First, we want to look at Jacob's testimony at the end of his life. Primero queremos mirar cuál fue el testimonio de Jacob al final de su vida. In chapter 47 of Genesis, En el capítulo 47 de Génesis, Jacob was talking about his life. Jacob estaba hablando de su vida. He was talking to the Pharaoh. Y él estaba hablando con Faraón. And how did he describe his life to the Pharaoh? ¿Cómo él le describió a Faraón su propia vida? We simply see verse 9. Entonces el versículo 9 del capítulo 47. Jacob said to Pharaoh, "The years of my sojourning are 130." Una frase. Jacob respondió a Faraón, los días de mis años, de los años de mi peregrinación, son 130 años. Few and unpleasant have been the years of my life, nor have they attained to the years of my fathers, lived during the days of their sojourning.
pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. And here Jacob is talking about the fact that Abraham and Isaac before him have been on a sojourn. Y lo que Jacob aquí se refiere al hecho de que Abraham y Isaac también habían sido peregrinos antes de él. Now God loves his children so much. Dios los ama a sus hijos tanto. He wants to reveal himself to his children. Él quiere revelarse a sus hijos. And he wants to bring his children to sonship, Y él desea llevar a sus hijos a la adopción, where we're just not little children, but sons who are responsible children of God. para que no seamos simplemente niños chicos, pero hijos maduros y responsables. And how does God bring us to sonship? ¿Cuál es la manera de Dios llevarnos a la adopción? By the sojourn. A través de la peregrinación. The sojourn is a picture of the way of the cross. La peregrinación es una ilustración del camino de la cruz. You may be a Christian for a while, Tú puedes ya ser un cristiano por un rato, but one day pero un día you begin a sojourn. te haces un peregrino. And God begins to work in your life according to his purpose. Y Dios empieza a operar en tu vida de acuerdo con su propósito. God reveals himself to us by revelation. Dios se revela a nosotros por revelación. But this knowing of the Lord that Moses is talking about Pero este conocimiento del Señor del cual Moisés está hablando is more than just a revelation that he has seen on the mount. es más que una revelación que él está teniendo sobre la montaña. This kind of knowing is not received just by sitting back and reading the Bible and thinking about the Lord. Este tipo de conocimiento del Señor no te viene simplemente por sentarte y leer la Biblia y pensar al respecto del Señor. How do we really come to know the Lord? ¿Cómo es que realmente nosotros conocemos al Señor? We have to walk with him in the sojourn. Nosotros tenemos que caminar con Él en la peregrinación. And so when I hear a brother or a sister pray, "Oh Lord, show me thy ways," Entonces cuando yo escucho un hermano o hermana que oran como, oh Señor, muéstrame tus caminos, I know that the Lord will take them on a sojourn. yo sé que el Señor los va a llevar en una peregrinación. We can say, because you know the story, Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, by the end of their sojourn, they knew the Lord. Nosotros conocemos la historia y por eso podemos decir que Abraham, Isaac, Jacob y José al término de su peregrinación lo conocían al Señor. And we saw in the wonderful message this morning regarding David, how through his sojourn, he came to really know the Lord. Y también podemos ver por la maravillosa mensaje de esta mañana cómo David al término de su peregrinación lo conocía al Señor. And so the Lord takes each of us on a sojourn. Y así el Señor lleva a cada uno de nosotros en una peregrinación. Now I just want to describe 7 characteristics of the sojourn. Ahora me gustaría describir 7 características de esta peregrinación. Now the Lord wants to gather us all together corporately, El Señor quiere reunirnos de una forma corporativa, but he has to do a work in your individual life. pero el Señor tiene que hacer un trabajo en tu obra, en tu vida individual. God willing, perhaps next time I share on Monday, I will share on this matter of the corporate cross into his fullness. Si Dios así lo permite, el lunes me gustaría de compartir sobre la cruz en ese aspecto corporativo. But now we want to talk about your individual life. Pero ahora me gustaría hablar de tu vida individual. The Lord will take you on a sojourn. El Señor te va a llevar por una peregrinación. What does this word mean? ¿Qué esta palabra quiere decir? It's more than just a journey. Es más de simplemente un viaje. The first thing we discover about the sojourn, it's this. Primera cosa que aprendemos sobre peregrinación es lo siguiente. You're living in a place that is not your home. Tú estás viviendo en un lugar que no es tu hogar. It says in the book of Hebrews regarding Abraham En el libro de Hebreos se dice de Abraham that Abraham was called by God, que Abraham fue llamado por Dios and by faith he went out. y por fe él salió. And it says he sojourned in tents. Y él peregrinó en tiendas. Now we have to live on this earth, Nosotros tenemos que vivir sobre la tierra, but we live in tents. pero vivimos en tiendas. We live on a certain piece of property, Vivimos en un pedazo de propiedad,
but it's not our home. que no es nuestro hogar. This is the first thing we discover about the sojourn. Es la primera cosa que descubrimos o aprendemos sobre peregrinación. We live in this world, but it's not our home. Vivimos en este mundo, pero no es nuestro hogar. First Peter talks to his brothers and sisters. En 1 Pedro, Pedro les habla a sus hermanos y hermanas. And we know he was especially an apostle to the Jews. Sabemos que él era especialmente, primariamente, un apóstol a los judeos. And so when he wrote to the Jews in 1 Peter, Y cuando él les escribió en 1 Pedro, he called them sojourners. él los denomina peregrinos. They understood they were not living in home. Ellos entendían que no vivían en su hogar. We're passing through a place, Estamos pasando por un lugar but it's not our home. que no es nuestro hogar. Let me just show you a few examples. Te quiero mostrar algunos ejemplos. Let's turn to Genesis 17. We see Abraham. Si podemos abrir en Génesis 17, queremos considerar a Abraham. Chapter 17, verse 8. El capítulo 17 y versículo 8. And God is promising to Abraham, Y Dios le promete a Abraham: I will give to you and to your descendants after you the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. En su traducción, la tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Abraham's home was Ur of the Chaldees, El hogar original de Abraham era Ur de los Caldeos. but when he met God, Pero cuando él lo encontró a Dios, Babylon could no longer be his home. Babilonia no podía ser más su hogar. And God said, now I want you to sojourn in Canaan. Y Dios le dice, ahora quiero que seas peregrino en Canaán. Now we look in chapter 26, Entonces en el capítulo 26 podemos ver we see Isaac's sojourn. la peregrinación de Isaac. In verse 2, En el versículo 2. and the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt, stay in the land which I shall tell you. Sojourn in this land, and I will be with you and bless you. For to you and to your descendants I will give all of these lands, and I will establish the oath which I swore to your father Abraham. Génesis 26, 2 y 3. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. En la traducción de él, habita como un peregrino en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. In the original language, this is a special word, sojourn. En el original, la palabra utilizada es una palabra especial, peregrino. And so, for Abraham, his sojourn was in Canaan. Entonces, para Abraham, su peregrinación fue en Canaán. But for Isaac, his sojourn was in the Philistine land. Pero para Isaac, su peregrinación fue en la tierra de los filisteos. It was because of a famine that he was sent into the Philistine land, and God made this promise. Porque hubo un hambre en la tierra, él fue enviado a la tierra de los filisteos y Dios le da esta promesa. And then we know, we don't have time to see all the passages, but you know that Jacob sojourned in Padan Aram. Nosotros no tenemos tiempo para ver cada pasaje, pero sabemos que Jacob peregrinó en Padán Aram. Oh, Jacob loved being at home. He loved his mama. Entonces, Jacob le gustaba estar en casa, le gustaba su mamá. He even learned how to cook from his mama. Aprendió a cocinar para su mamá, But, you know, he had to run away from his brother. pero él tuvo que huir de su hermano. This began his spiritual sojourn according to purpose. Y eso le dio inicio a su peregrinación espiritual que tenía un propósito. And then we also discover with Joseph, his sojourn was in the land of Egypt. Y descubrimos con José que su peregrinación ocurrió en la tierra de Egipto. They were all called out. They were all sent out for different reasons. Ellos fueron enviados y llamados por diferentes motivos. Abraham, it was by a revelation. Abraham a través de una revelación. Isaac, the circumstance was a famine. Con Isaac hubo la circunstancia de un hambre. Jacob had to run away. Jacob tuvo que huir And Joseph was betrayed by his brother. y José fue traicionado por sus hermanos. Many different circumstances.
diferentes circunstancias. But our God is a sovereign God. Pero nuestro Dios es un Dios soberano. And He takes the circumstances of our lives. Y Él toma esas circunstancias de nuestra vida. When we're young, we have so many different choices. Cuando somos jóvenes tenemos tantas opciones. But the way of the sojourn is like the way of a funnel that gets narrower and narrower Pero as we go. este camino de peregrinación es como un funil, un embudo que se hace más y más estrecho en la puntita. And so God sets us all out sovereignly on a sojourn. Entonces Dios nos envía como soberanamente en esta peregrinación. There is this time in a Christian's life where they leave home. Leave home. Hay tiempos en la vida cristiana en que hay necesidad de salir del hogar. It's so nice to be at home. Es tan bueno, es tan agradable quedarse en casa. Everything is safe, familiar, Todo es seguro, familiar, but we cannot grow. pero no podemos crecer. And so the Lord kicks us out. Entonces el Señor como que nos patea afuera. Whatever the circumstance, No interesa cuáles son las circunstancias, but it is God behind the circumstance. pero es Dios atrás, por tras de las circunstancias. Like the little eaglets in the nest. Como aquellos los niños de la águila, The big eagle comes and tears up the nest. donde la águila tiene su nido And we no longer feel at home. y la águila los empuja para fuera del nido, y es así que ocurre con nosotros y no nos sentimos en nuestro hogar. You know, many young people, they take home for granted. Muchos jóvenes se acostumbran con sus hogares y creen que eso es para siempre. But they go off to university. Pero un día van a la universidad They come back. y vuelven, But something's changed. pero algo ya cambió. It's home, but it's not exactly home. Sí, es mi hogar, pero no es exactamente hogar. Where's all the friends? ¿Dónde están todos los amigos? Things have changed. Las cosas ya cambiaron. And you begin to live a life, and you're not at home. Y empiezas a vivir una vida en que no estás en tu hogar. This matter of home is not geographical. Esta cuestión de hogar no es algo geográfico. Some people never leave home, Algunas personas nunca salen de su hogar, but God changes home. pero Dios cambia el hogar. And suddenly you're living in a place that's not your home. Y súbitamente estás viviendo en un lugar que no es tu hogar. Everybody who comes to Christ as a baby Christian, Todo aquel que viene a Cristo como un bebé, well, they really think, well, this world really is my home. en el principio piensa, bueno, este mundo es mi hogar. But our sovereign God produces circumstances in our life to where we begin to see this world really is not my home. Pero nuestro Dios soberano produce circunstancias en nuestra vida que nos muestran que esto no es nuestro hogar. Has the Lord pulled you away from home? El Señor ya te sacó de ese hogar. Maybe a tragedy of loved ones, Tal vez una tragedia de una persona que tú amabas. maybe a job, Tal vez un trabajo que maybe se some perdió. health circumstances, O problema de salud. maybe some trouble, O un problema. maybe just some adventure. A veces una aventura. But suddenly you sense you're not at home. Pero súbitamente sientes que no estás más en tu hogar. Until a person senses that, Y hasta que una persona sienta eso, they don't grab hold of the Lord. ellas no como aprehenden al Señor. Jacob grabbed hold of the Lord, Jacob, a un cierto punto, él lo agarró al Señor. and the Lord met him Y el Señor lo agarró when he was running away. cuando él estaba huyendo. And you and I, Y tú y yo, the Lord brings us to a el place Señor nos trae a algunos lugares where we're desperate to cuando hold on to the Lord. cuando estamos desesperados para agarrarlo al Señor. You know, when you're going to a new place that's unfamiliar, Sabes, cuando tú vas a un lugar que es nuevo para ti, con el cual tú no estás familiarizado. oh, when that happens, I know that you pray very much. Yo sé que cuando eso te ocurre, tú oras mucho. You have your morning devotions every day. Tienes tus devociones matinales todos los días. But when you're at home, no need. Pero cuando estás en tu casa, bueno, no hay tanta necesidad de Maybe I'll eso. just sleep in today. Bueno, hoy voy a dormir un poquito más. And so the Lord has to move us away from home. Entonces el Señor tiene que empujarnos para fuera de nuestro hogar. And what is the Lord really trying to do? ¿Y qué es lo que el Señor está queriendo hacer? He's trying to show you the most important truth you'll ever know. Él quiere mostrarte la verdad más importante que jamás podrás saber en tu vida. He is your home. Que Él es tu hogar.
When Jesus said he goes to prepare the Father's house, Cuando Jesús dijo que Él iría a prepararnos la casa del Padre, he's not talking about a palace up in heaven. Él no está hablando de un palacio He's arriba en el talking cielo. about the body of Él Christ. está hablando del cuerpo de Cristo. I hope you have found your home. Yo espero que tú hayas encontrado tu hogar. When you call God your home, Cuando tú lo llamas a Dios de tu hogar, this is what Jacob saw out under the stars. fue eso lo que Jacob vio cuando estaba en esa noche estrellada. This is Bethel, the house of God. Esto es Betel, la casa de Dios. I am alone in the wilderness, Yo estoy solo en el desierto, but God is my home. pero Dios es mi hogar. I hope you know God is your home. Yo espero que tú sepas que Dios es tu hogar. This is the first step of the sojourn. Es el primer paso en nuestra peregrinación. But why does God push us out Pero ¿por qué Dios nos empuja and send us on a way we don't know? y nos envía un camino que no lo conocemos? Of course. Claro, Number 2, es el segundo punto. no matter how you start out on the sojourn, No interesa cómo empieces tu peregrinación. by His mercy, God will meet you in the crossroads. Por su misericordia, Dios te va a encontrar cuando estés en la encrucijada. Whether you started out because you ran away from home, whether you started out by running away, Sea que empezaste porque estabas huyendo de algo, whether you moved to a new place, o sea porque te estabas cambiando a un lugar nuevo, or whether things just changed O and s- nothing was the same now. o simplemente porque las cosas a tu alrededor cambiaron y no era más lo mismo. God is taking away your security Dios está removiendo tu seguridad so that you can meet the living God. para que lo puedas encontrar al Dios vivo. This is the greatest blessing of our life. Y esa es la mayor bendición de nuestra vida. But He waits till you're walking in the crossroads of the sojourn. Pero Él aguarda hasta que tú te encuentres en ese camino de peregrinación. G. Campbell Morgan, El J. Campbell Morgan, he says the life of the patriarchs was a life of God revealing Himself in the sojourn. él dijo que la vida de los patriarcas era era Dios revelándose a ellos en cuanto eran peregrinos. If you read the Bible, you'll see that God revealed Himself to Abraham 7 times. Si tú lees en tu Biblia, puedes ver que Dios se reveló a Abraham 7 veces. To Isaac, He revealed Himself 6 times. Y a Isaac Él se reveló 6 veces. To Jacob, He revealed Himself 5 times. A Jacob Él se reveló 5 veces. And in Joseph, we have no record of God revealing Himself except in dreams. Y con José no tenemos ningún registro de que Dios se revele excepto por sueños. But we know that Joseph was living in a relationship with God. Pero nosotros sabemos que José vivía en un relacionamiento con Dios. Oh, what a wonderful discovery. Oh, qué descubierta maravillosa. God wants to meet you. Dios quiere encontrarte. But He doesn't meet you in theory. Pero Él no te encuentra, como Él no se encuentra contigo en teoría. He meets you on the road. Él te encuentra cuando estás en el camino. And so when Abraham went out, Entonces Abraham salió. when he came to Shechem, Y cuando él llegó a Siquén, God appeared to him entonces Dios se le reveló. and He built an altar. Y ahí él construyó un altar. When he went to Bethel, Y cuando él llegó a he Betel, built another altar. edificó un otro altar. And as he went from place to place, Y a medida que iba de lugar a lugar, he met Jehovah Jireh. él lo encontró a Jehová Jireh. He met El Shaddai. Y él lo encontró a El Shaddai. He met El Olam. Y él lo encontró a El Olam. Oh, his walk was a discovery of God. A medida que caminaba, él lo descubría a Dios. But it's a discovery of God in the sojourn. Pero es un descubrir a Dios a medida que estás And peregrinando. that's how we come to know the Lord. Es así que nosotros lo conocemos a Dios. Now, when Jacob was running away, Cuando Jacob estaba huyendo, according to Brother Christian, de acuerdo con el hermano Christian, now being a mathematician, I trust Brother Christian. como él es un matemático, bueno, yo lo confío. And he says Jacob did not run away from home till he was older than 70. Y él nos dice que Jacob no huyó de casa antes de los 70 años de edad. Now, you may think he was just a teenage delinquent running away. Tal vez tú piensas que él era un adolescente delincuente huyendo. But even old people run away. Oh, aún personas viejas ya están huyendo. And in all of that time, he had heard about the God of Abraham and Isaac, but he never had met him. Y por todos esos años él ya había escuchado del Dios de Abraham y de Isaac, pero él nunca lo encontró. But as soon as he got out on the road,
Pero así que él empezó a caminar por el camino, by God's mercy, he appeared to him at a ladder that stretched up to heaven. Dios en su misericordia le apareció a Jacob en esa escalera que subía hasta los cielos. And so he began to discover what God is really like. Y entonces él empezó a descubrir cómo Dios realmente era. We have so many songs that talk about what God is like. Nosotros tenemos tantas canciones que nos hablan de cómo Dios es, But each of these words must become real to you. pero cada una de esas palabras tienen que hacerse reales en tu vida. And it comes about through the sojourn. Y eso solo ocurre a través de una peregrinación. Oh, Joseph met the Lord down in the pit as he was betrayed by his brother. Oh José, él lo encontró a Dios cuando él estaba en el hondo del pozo, en la cisterna. Did you find that in your life? ¿Tú descubriste a eso en tu vida? Has the Lord gotten you on a sojourn? Cuando el Señor te puso en esta peregrinación. We say this sojourn is the way of the cross. Nosotros decimos que la peregrinación es el camino de la cruz. Now let me explain what that means. Quiero explicarte lo que eso quiere decir. It doesn't mean we always feel death. No quiere decir que siempre estamos sintiendo muerte. It means we're beginning to walk in a way not chosen by us. Pero quiere decir que empezamos a caminar por un camino que nosotros no lo elegimos. We learned that the way that God is leading us is according to His purpose. Quiere decir que el camino por el cual Dios nos guía es de acuerdo con su propósito. And in the way of the cross, Y en ese camino de la cruz, we actually discover a lot of life. nosotros entonces descubrimos mucha vida. But the way of the sojourn is always a way of self-denial. Pero la vida de un peregrino, el camino de un peregrino es el camino de alguien que se niega a sí mismo. And as we meet God, He tells us to go the next step. Y cuando lo encontramos a Dios, Él nos dice para seguir al próximo, un paso a más. Have you met the living God Tú ya lo encontraste al Dios vivo in your own sojourn? en tu peregrinación. Not just the God of your parents. No apenas el Dios de tus padres, You have met God. pero tú lo encontraste a Dios. Now this is the God you know. Así es que lo conoces a Dios. A third wonderful thing we discover on this sojourn of the cross. Una tercera cosa maravillosa que aprendemos de esta peregrinación de la cruz. In each of these men, these patriarchs, God proved their faith. En la vida de cada uno de estos patriarcas, Dios les puso la fe a prueba. Now what does this mean, God proved your faith? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que Dios te pone la fe a prueba. You know, it says God tested Abraham when he said, Abraham, Abraham, give me your only son and offer him up on the Bueno, altar. ¿te recuerdas como Dios le dijo a Abraham, Abraham, ofrece a tu hijo, tu único hijo, sobre el altar? Now did God not know whether Abraham had faith? ¿Será que Dios no sabía si Abraham tenía fe o no? Of course God knew that. Claro que Dios sabía, But Abraham didn't know that. pero Abraham no sabía. Jacob didn't know he had faith. Jacob no sabía que él tenía He fe, was just a runaway. que él era un fugitivo, But God showed him he had faith. pero Dios le mostró que él tenía fe. Isaac didn't know he had faith. Isaac no sabía que tenía fe. Everything was given to him. Todo le había sido dado, Oh, but he learned faith when he started digging the wells. pero él aprendió lo que fe era a medida que cavaba las cisternas. And so each of these men developed a faith, a tangible faith in their life. Entonces cada uno de esos hombres desarrolló una fe tangible en sus vidas. We say we believe this, I believe that, I believe this. It's easy to say that. Nosotros decimos, yo creo en esto, yo creo en aquello, es muy fácil decirlo. But God will prove the faith you have in your life. Pero Dios va a probar la fe que tenemos en nuestra So vida. with Abraham we see obedience of faith. Entonces en la vida de Abraham vemos la obediencia de la fe. With Isaac we see abiding faith. En la vida de Isaac vemos la fe que permanece o que habita. And yet with Jacob we see wrestling faith. Y en Jacob vemos la fe que está en lucha. Have you wrestled with God? ¿Tú ya luchaste con Dios? Oh, then you're like Jacob. Ah, si lo hiciste, sos como Jacob. This is where Jacob discovered his faith. Es en ese momento de su vida que Jacob descubrió su fe, Wrestling with God. luchando con Dios. While he wrestled, A medida que luchaba, he came to see how much he needed God. entonces él descubrió cuánto lo necesitaba And he Dios. grabbed hold of God. Y él lo agarró a Dios. Oh, he learned faith. Oh, él aprendió lo que fe era. And Joseph learned overcoming faith.
Y en José él aprendió la fe que vence. He waited for years and years in the jail, in the prisons. Él aguardó por años y años en las prisiones. Somehow he believed the dreams God had given him would come true. De alguna manera él sabía que los sueños que Dios le había dado se concretizarían. And so we learn to walk by faith. Y así aprendemos a caminar por la fe. Maybe at the beginning we walk by sight, Tal vez al principio caminemos por vista, but the Lord begins to give us eyes to see as we're walking the Lord before us. pero Dios nos empieza a dar ojos para ver al Señor a medida que caminamos. Another thing about this sojourn is it's the way of blessing. Un otro aspecto de este camino de peregrinación es que es el camino de la bendición. But here's the difference. Pero hay una diferencia. If we just receive blessings, Si todo lo que recibimos son bendiciones, we become proud. nosotros nos hacemos muy orgullosos. But in the way of the sojourn, Pero si estamos en el camino del peregrino, we learn the true blessings. nosotros aprendemos lo que la verdadera bendición es. Now, as Abraham walked over the years, he gained more and more sheep and cattle and riches. A medida que Abraham vivía en ese camino, él fue adquiriendo más y más ovejas y vacas y lo que sea. And it came to the place where the kings of the land were afraid of Abraham because he walked in the sojourn with God. A un tal punto que los reyes alrededor de Abraham estaban asustados de él, porque Abraham estaba caminando en esa peregrinación con Dios. But even though Abraham had millions of sheep, Y aunque Abraham tuviera millones de ovejas, along the sojourn he discovered the real blessing. junto con la peregrinación, al mismo tiempo él descubrió la verdadera bendición. And what was his real blessing? ¿Y cuál era la verdadera bendición? You say it's when his son was born. Tú dirías cuando su hijo nació. Well, this was a great blessing, Fue una gran bendición, but he had discovered a greater blessing, pero él descubrió una bendición mayor aún, the presence of his God. la presencia de su Dios. And so, the more and more he got blessed, Y cuanto más él recibía bendiciones, the more and more he hungered and looked for God's city. más y más él tenía hambre y buscaba la ciudad de Dios. He loved God so much. Él lo amaba a Dios tanto. I want to find his city. Yo quiero encontrar la ciudad de Dios. So, God wants people who can handle the blessing. Dios quiere personas que sean capaces de manejar las bendiciones. Abraham was a millionaire, Abraham era un millonario, but he was God-centered. pero él era centrado en Dios. And so all of his blessings just became blessings for others. Entonces sus bendiciones se hicieron en bendiciones para otros. And even when it came down to the choice, do I offer my son or do I keep my son and lose my God? Y aun cuando él fue presentado con esa opción, yo voy a preservar a mi hijo o lo voy a ofrecer a mi hijo y perder a mi Dios. He said, I love God the most, Y él dijo, yo lo amo a Dios arriba de todas las cosas, even more than his precious son. aún más que este hijo precioso. Isaac, Isaac, he was so blessed. él tuvo tantas bendiciones. Now, Abraham gave Isaac everything. Abraham le dio todo a Isaac. I mean, he gave Ishmael a few thousand sheep. Entonces a Ismael le dio algunos miles de ovejas. But Isaac got everything. He started out, young man, a millionaire. Pero Isaac recibió todo y empezó como un joven ya millonario. And he became a billionaire. Y se hizo un billonario. What happened while he stayed in the Philistine land? ¿Qué le ocurrió a medida que vivía en la tierra de los filisteos? There was a severe famine. Hubo ese hambre muy severa Nobody had enough food y nadie tenía comida, except where Isaac was. excepto el lugar donde Isaac estaba. He had 100-fold harvest. Él tuvo una siega a 100 por 1. Everybody around was saying, what's going on over there? Y todos se preguntaban, ¿qué ocurre en ese lugar? Isaac was so blessed. Isaac era tan bendecido, But no, he wasn't blessed. He wasn't blessed pero él no fue bendecido because everybody was persecuting him. porque al mismo tiempo todos lo perseguían. He had millions, but he was afraid everything was going to be stolen. Él tenía billones, pero tenía miedo que todas las cosas le fueran robadas. So I'm sure Isaac was bald because he lost all of his hair from being anxious. Yo estoy seguro que Isaac ya estaba medio pelado porque estaba tan ansioso que le iban a robar.
And every time he dug a well, the enemy came and said, "This is my well," and he had to leave. Entonces, siempre que él estaba cavando una cisterna nueva, el enemigo llegaba y decía, no, esta es mi cisterna. Y él tenía que huir. Now he had millions of sheep. He couldn't even give them water. Entonces él tenía millones de ovejas y no podía llevarlas a beber agua. Oh no, my sheep are dying. Y él diría, mis ovejas van a morir. He moved, dug another well. Y se movió a otro lugar, cavó otra cisterna. The enemy kicked the dirt into the well. Y el enemigo pateó a la tierra para dentro de la cisterna. He couldn't enjoy this sojourn. Él no podía disfrutar de su He peregrinación. was a miserable millionaire Él era un millonario miserable. until Hasta he kept moving and moving and moving and moving. él estaba moviéndose de diversos lugares. And one day he moved back to Canaan, Pero un día él se movió, se cambió de vuelta a Canaán, Beersheba. a Berseba, He dug the well, y cavó una cisterna, sweet water. agua dulce, God spoke to him. y Dios le habla. And in God's presence, Y en la presencia de Dios, he could enjoy the blessing. él pudo disfrutar las bendiciones. What good is it to have $1 million if you're out of the presence of God? ¿De qué te adelanta tener $1.000.000 si no estás en la presencia de Dios? Now, you young people, I warn you. Bueno, a ustedes jóvenes, yo te caref- advierto, be careful about God's will in this matter of going places for business. cuidado con la voluntad de Dios en este asunto de ir, de ser business, de ir por negocios. There's many people I know who have moved to places where they make a lot of money, but they have no fellowship. Entonces yo conozco a muchas personas que corrieron atrás de dinero, pero no tenían ninguna comunión. And with all of these blessings, they can't enjoy them Y a pesar de tener muchas bendiciones materiales, no las disfrutan. because the enemy vexes them night and day. Porque el enemigo es como que los oprime día y noche. And Jacob learned a lesson about blessing. Pero Jacob también aprendió la lección de la bendición. Now, do you understand? The way of the cross is the way of blessing. ¿Tú entiendes eso? El camino de la cruz es un camino de bendición, But we have to learn how to hold on to blessing. pero tenemos que aprender a cómo a manejar las bendiciones. And what happened with Jacob? ¿Qué le pasó a Jacob? What does Jacob's name mean? ¿Cuál es el significado del nombre Jacob? He's a grabber. Es alguien que agarra cosas. He grabs his blessing. Él se agarra a sus I want bendiciones. that blessing. Yo quiero esta bendición. I want that blessing. Yo quiero aquella bendición. He grabbed 4 wives. Él se agarró a 4 esposas He grabbed 12 boys, the children. y agarró 12 hijos, He grabbed Laban's sheep, millions of them. y millones de ovejas, de lo que sea. He wasn't a happy grabber. Pero él no era alguien que agarraba y estaba feliz. He had to learn what blessing really was. Él tuvo que aprender lo que la verdadera bendición es. And you remember when he learned blessing, Y tú te acuerdas cuando él aprendió lo que bendición es. when he grabbed God. Es cuando él agarró a Dios. He let go of all of his blessings. Él como que abandonó todas sus He bendiciones, grabbed God, pero agarró a Dios. and he found out the reason he was made alive. Y entonces él descubrió la razón por la cual él fue creado o hecho. I hope you grab God. Yo espero que tú lo agarres a Dios. Because what Jacob found was God kept all of his blessings, and Esau didn't kill him. Porque lo que Jacob descubrió es que él tenía todas las bendiciones y a pesar de eso Esaú no lo mató. Oh, and Joseph. Y José Was so blessed. José tuvo tantas bendiciones. He was made number 2 to Pharaoh. Él fue hecho el segundo abajo de Faraón. He was given wisdom, A él le fue dada sabiduría, great authority. gran autoridad. But Joseph saw. Pero José, lo que él vio, One day when his brothers came, cuando sus hermanos vinieron, his eyes opened up. sus ojos se abrieron. Why has God blessed me like this? ¿Por qué Dios me bendició de esta manera? For the sake of my brothers and sisters. En favor de mis hermanos y hermanas. Why has God blessed you as he has? ¿Por qué Dios te bendició como Él te bendició? Now, is anybody going to argue with me here and say that God does not bless you? ¿Será que alguien va a discutir conmigo y decir que Dios no te bendice? Oh, you're so blessed. No, tú tienes muchas bendiciones. Look at me, I'm too blessed. Mírame a mí, cómo soy bendecido. But God does not bless us just for ourselves. Pero Dios no nos bendice simplemente para nosotros mismos. If we keep the blessings to ourselves, Si nosotros guardamos y acumulamos las bendiciones para nosotros, they become like manna that becomes rotten in our hands. se hacen como el maná que se pudre.
But when we use our blessings for others, Pero cuando usamos nuestras bendiciones para otros, we're learning the secret of the sojourn. entonces estamos aprendiendo el secreto de la peregrinación. But with all of this, we have to say that the number 5, the way of the sojourn is the way of the cross. Pero a pesar de todo eso, el punto número 5 es que el camino de la peregrinación es el camino de la cruz. What does that mean? ¿Qué es lo que eso significa? It means we come to the end of ourselves. Quiere decir que llegamos al final de nosotros mismos. Abraham was told he would have a child, Abraham le fue dicho que él tendría un hijo. and he thought he could have a child. Y él pensó que él tendría un hijo. But it's only when he saw that he was as good as dead that he had a child. Él pensó que él podía tener un hijo, pero descubrió que solo cuando él estaba como muerto es que él tuvo el hijo. And the Lord will, in his own sovereign way, bring us to the end of ourselves where we see we can do nothing without him. Y Dios, en su voluntad soberana, nos lleva a un punto en que descubrimos que no podemos hacer nada sin él. Isaac's whole life began on the altar. La vida de Isaac empezó sobre el altar. What was Isaac's first revelation of God? ¿Cuál fue la primera revelación que Isaac tuvo de Dios? His first revelation of God was Jehovah Jireh. La primera revelación que él tuvo de Dios fue Jehová Jireh, As his father stood over him with a knife, cuando su padre estaba sobre él con el cuchillo. and God spoke. Y Dios le habló. Isaac heard the voice too. Isaac también escuchó esa voz. And he saw that God had provided a ram for him. Y él vio como Dios había providenciado el carnero. So Isaac's very life started out at the cross. Entonces la vida de Isaac empieza en la cruz. And the rest of his life was not lived by himself. Y el restante de su vida él no la vivió para sí mismo. Now, some of you aren't married yet, Algunos de ustedes no son casados todavía. and maybe you want to choose a husband or a wife. Y tal vez tú quieres elegirte un marido o una esposa. Isaac had no choice. Isaac no tuvo su elección. His father sent the servant out to get him a wife. El padre lo envió al siervo que le consiguió una esposa. Not my will, but thine be done. No mi voluntad, pero la tuya Of sea course, hecha. he ended up with the perfect wife. Claro, él terminó con la esposa perfecta. Now, if God chooses your wife, you'll have a very good wife. Si Dios te elige tu esposa, tendrás una excelente esposa. But with all of us, we find we have to come to the end of ourselves. Y con todo eso nosotros aprendemos que tenemos que llegar al final de nosotros mismos. You remember what we read from Jacob in Genesis 47? ¿Te acuerdas lo que leímos de Jacob en Génesis 47? Pharaoh asked about his life, Entonces Faraón le hace esas preguntas de su vida and he was honest. y Jacob es muy honesto. My sojourn has been 130 years, Él dice, mi peregrinación duraron hasta ahora 130 años, and my sojourn was bitter. pero mi peregrinación fue amarga. Why? ¿Por qué? He was so strong, self-willed. Porque él tenía una voluntad propia tan fuerte. He was always making his plans and doing his thing. Porque él siempre estaba haciendo sus planos, sus cosas. And only after many years, almost 100 years old, God could wrestle him down. Y solamente cuando él tenía casi 100 años de edad es que Dios pudo derrotarlo. And Jacob came to the end of himself. Y Jacob llegó al final de sí mismo. But though we walk this sojourn, Pero a pesar de que nosotros estamos caminando en esta peregrinación, we come to the end of ourselves. nosotros llegamos al final de nosotros We mismos. see we're nothing. Nosotros vemos que no somos nada. Now, you know, sometimes you see brothers standing up here speaking. A veces tú ves un hermano que está parado aquí hablando. Now, I can assure you, Yo te puedo garantizar, if this brother's a servant of God, ese hermano es un siervo de Dios he has learned he's nothing. y él aprendió que no es nada. When you serve the Lord, you're humiliated many times. Cuando tú lo sirves a Dios, sos humillado muchas You veces, make many mistakes. porque cometes tantos errores. You hurt many of God's sheep. Tú las hieres a tantas ovejas de Dios. If you walk this sojourn, Si tú caminas en esta peregrinación, you come to the place where you see you're nothing. tú llegas al punto en que ves que no eres nada. Many servants of God who preach strong messages, Muchos siervos de Dios que predican mensajes muy fuertes, but they feel completely empty, pero ellos se sienten totalmente vacíos. and they hold on to God for everything. Entonces ellos se agarran a Dios para que Él les dé todo. And as this way of the sojourn leads us to the end of ourselves, Entonces ese camino de peregrinación nos lleva al final de nosotros mismos. it finally leads us to the true knowledge of God. Y finalmente nos lleva al verdadero conocimiento de Dios. How do we come to know the Lord? ¿Cómo es que nosotros lo conocemos a Dios? As El Shaddai?
como el Shaddai, as Jehovah Jireh. como Jehová Jireh. We come to know him in these various ways as he reveals himself to us. Nosotros lo conocemos de varias formas a medida que Él se revela a nosotros. But for everybody who walks on the sojourn of purpose, Pero para todo aquel que camina en este camino de peregrinación de propósito, they meet the same God. ellos se encuentran al mismo And Dios. what is that? ¿Y qué es eso? The God of mercy. El Dios de misericordia. Because what God showed to each of the patriarchs, Porque lo que Dios le mostró a cada uno de los patriarcas, after they saw their failure, después que ellos vieron sus propios after fracasos, they saw how many times they were not faithful, después que ellos vieron cuántas veces fueron infieles, then God shows them something. Dios les mostró algo. How God used even their failures in their life to accomplish his will. Como Dios estaba usando aún sus fracasos, los fracasos de su vida, para cumplir su voluntad. Isaac was such a failure. Isaac era un fracaso. He wanted his son Esau to receive the blessing. Él quería que Saúl recibiera la bendición. But when Jacob received the blessing, Pero cuando Jacob recibió la bendición, Isaac saw how carnal he was. Isaac vio cuán carnal él era. And he blessed his son Jacob. Y él bendició a su hijo Jacob. And then he saw something. Y entonces él vio algo. He saw how God even used his blindness Él descubrió cómo Dios usó su propia ceguera to send out his son. para enviar su hijo Jacob. And Jacob went out Y Jacob fue and provided 12 sons for Israel. y entonces él tuvo 12 hijos, los hijos de Israel. Oh, there was nobody of the patriarchs who felt more disqualified than Jacob. Y ninguno de los patriarcas se sintió tan descalificado como Jacob. He had cheated everybody. Él había engañado He had a hurt todos. everybody. Él los hirió a todos. And all the time God was promising his care. Y Dios le prometía su cuidado. Oh, Jacob felt like he was nothing. Él se sentía que no era nada. But what did he discover? Pero ¿qué es lo que él descubrió? At the end of his life, Al final de su vida, he said he was nothing. él reconoce que no es nada. His sojourn was one of bitterness. Que su peregrinación fue una peregrinación amarga. But God raised up his family. Pero Dios la levantó a su familia. And God made him a prince of blessing. Y Dios lo hizo un príncipe de bendición. You know, God even uses the failures in our life. Dios usa un fracaso de nuestra vida. And so I sang that song. Por eso canté esa canción. There's blessings. Hay bendiciones, There's problems. hay problemas, There's triumphs. hay triunfos, There's tragedies. hay tragedias, But they're all designed pero todos son to programados bring us to the Lord. para llevarnos al Señor. Brothers and sisters, we live in a Christ-centered universe. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos en un universo que tiene su centro en Cristo. But the Holy Spirit has to convince you by many proofs Christ is the center of Pero your el life. Espíritu Santo todavía tiene que convencerte a ti que Cristo es el centro de tu vida. And so we will have many blessings Entonces nosotros tendremos muchas bendiciones, and some tragedies. algunas tragedias, We'll have some failures. tendremos fracasos, We'll have some broken hearts. tendremos corazones partidos, We'll have some victories. tendremos algunas But victorias, through the whole thing, pero a través de todo eso, when we look back, cuando nosotros miramos para we see atrás, that God overturns our mistakes and makes them into His purpose. vemos que Dios como que revierte nuestros fracasos y los hace en su bendición. How great is our God? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Only God can take our mess and make it into His blessing. Solo Dios puede agarrar nuestros líos, nuestros problemas y hacerlo en una bendición. God took the lives of these four men and laid them according to His purpose. Dios tomó la vida de esos 4 hombres y los ordenó de acuerdo con su propósito. And as the Lord is gathering people together in these last days, Y a medida que Dios reúne personas en estos últimos días, He will send you on a sojourn. Él también te va a enviar en una Maybe peregrinación. you haven't gone out on yours yet. Tal vez tú no empezaste la tuya todavía. Oh, pray to the Lord, show me thy way, O pídele al Señor que te muestre sus that I may caminos know thee, para que te conozca. and you will begin to discover the way of life. Entonces empezarás a conocer el camino de la vida You'll come to know a living God. y conocerás un Dios vivo You'll find real faith you can count on. y descubrirás una fe real con la cual podrás contar, Because it's not your faith, porque no es tu fe, but it's the faith in a great God. pero es la fe en un gran Dios. And we come to the end of ourselves. Y llegamos al final de nosotros mismos. But even with that, Pero aún así, we discover this overturning God descubrimos un Dios que revierte las cosas, who can turn tragedies into triumph.
que revierte tragedias en triunfos. Do we have such a big God? ¿Tenemos ese gran Dios? Is this the God we know? ¿Es ese el Dios que conocemos? Then in that sojourn, you grab hold of God. Entonces, durante tu peregrinación, tú te agarras a ese Dios. You wrestle with God. Tú luchas con Dios Find the living way y descubres el camino vivo and discover Him in your life y lo descubres a Él en tu vida. until Christ is made center of our lives. Hasta que Cristo sea el hecho el centro de Oh, nuestra Holy vida. Spirit, today we ask, continue to engineer our lives. Oh Espíritu Santo, te pedimos hoy que continúes a preparar nuestras vidas. This world is no longer our home. Este mundo no es más nuestro We hogar. no longer live for ourselves. No vivimos más para nosotros mismos. We want to meet the Lord on the road of our life. Queremos encontrarlo al Señor en el camino de nuestras We vidas. confess to making many mistakes, Confesamos que cometemos muchos errores, but we rely on the overturning God. pero nosotros confiamos en el Dios que revierte las Oh, cosas. take our lives and gain your victory. Oh, toma nuestras vidas y gana tu victoria. Gather us into sonship. Reúnenos en adopción. People who truly know the Lord, Personas que realmente lo conocen al not Señor. just speaking the words, No apenas hablando palabras, but we know the Lord. pero que conocen al Señor. Oh, let us press on. Oh, que podamos proseguir. Let us press on to know the Lord. Proseguir en dirección a conocerlo al Señor. For He will abundantly pardon and heal us. Porque Él abundantemente nos perdonará y curará. And He will lead us to the end as sons. Y nos guiará al final como hijos. We know all of this is possible because your Son Jesus Christ went before us. Sabemos que eso es posible porque tu Hijo Jesús fue el precursor de nosotros. And no one ever went through such a sojourn as Jesus. Y nadie pasó por una peregrinación así como Jesús. Oh, what a narrow way. Qué camino estrecho. Oh, what a death He died. Oh, qué muerte Él murió. Oh, how He learned in His life to trust in the God. Oh, cómo Él aprendió en su vida a confiar en Dios. And now He lives enthroned in victory. Y ahora Él vive entronizado en victoria. And He invites us to come. Y nos invita a venir, Run after me. a correr atrás de mí. Look unto me. Mírame a mí. This is His will for us. And Esa es su voluntad para nosotros en we estos give you últimos praise días. and thanks. Te damos gracias y adoración. Take our mess and make it your miracle. Toma nuestros líos y problemas y reviértenos en un milagro. Through Jesus Christ we pray. En Cristo Jesús oramos. Wait till I sing before you say anything. Tal vez tengan que esperar hasta que yo cante para aplaudir. Many years ago, the Lord saved me by His grace. O sea, muchos años atrás el Señor me salvó por su gracia. And I grew up in a musical family. Y yo crecí en una familia musical. My mother was an opera singer. Mi mamá era una cantora de ópera. And so we grew up singing and everything. Entonces nosotros crecimos cantando. But when I was 20 years old, I was saved. Pero solo cuando tenía 20 años de edad es que fui salvo. And so I felt my youth, and I got together a group, and we began to sing Jesus songs. Entonces en mi juventud me reuní con un grupo de jóvenes y empezamos a cantar canciones de Jesús. This was part of Jesus movement in the United States. Y eso era parte del movimiento de Jesús en los Estados Unidos. No, well, we used to sing Jesus rock and roll songs. Y cantábamos rock and roll para Jesús. Now I'm too old to sing those songs. Pero ahora estoy muy viejo para cantar esas canciones. But the Lord also has given me a burden to worship the Lord. Pero el Señor también me dio una carga para adorar al Señor. We know from the book of Habakkuk Sabemos por el libro de Habacuc that the Lord wants to revive His church in El the se- midst of the years. Por el libro de Habacuc sabemos que el Señor quiere reavivar a su obra durante los tiempos, en el medio de los tiempos. And how is He going to revive His church? ¿Y cómo Él va a reavivar su iglesia? Through a vision. A través de una visión. A vision of the Lord Himself Una visión del Señor Él mismo. that will enable those who see the vision to run through the difficult times. Que va a habilitar a aquellos que tienen la visión de correr en tiempos difíciles. Without vision, we cannot run in the end days.
Sin visión no podemos correr en los últimos días. Those who are just running by strength of doctrine will not make the race. Aquellos que están corriendo por la fuerza de una doctrina nunca van a terminar la carrera. We need to be running the race looking unto Jesus, Tenemos que correr esta carrera mirándolo a Jesús, even in these end days. aún en estos últimos días. And so I wrote a very simple prayer chorus. Entonces yo escribí una oración muy simple. Give us vision Danos visión of the beauty of the Lord. de la belleza del Señor. Give us vision Danos visión of the beauty of the de la Lord. belleza del Señor. Holy Spirit, Espíritu Santo, open up our eyes abre nuestros ojos to behold para que the veamos beauty of the la Lord. belleza del Señor. Give us vision Danos visión of the Lord upon his throne. del Señor sobre su trono. Give us vision Danos visión of the Lord upon his throne. del Señor sobre su Holy trono. Spirit, Espíritu Santo, open up our eyes abra nuestros to ojos behold para que veamos the beauty of la belleza the del Lord. Señor. Give us vision Danos visión of our lives as royal de priests. nuestras vidas como sacerdocio real. Give us vision Danos visión of our lives as royal de nuestras priests. vidas como Holy sacerdotes reales. Espíritu Santo, open up our eyes abre nuestros ojos to behold para que veamos the beauty of the la Lord. belleza del Señor. Give us vision Danos visión of his longing for a de bride. su deseo por una novia. Give us vision Danos visión of his longing for a bride. de su deseo por una Holy novia. Espíritu Spirit, Santo, open up our eyes abre nuestros ojos to behold para que veamos the beauty of la the belleza Lord. del Señor. Give us vision Danos visión of the glory de la of the gloria Lord. del Señor. Give us vision Danos visión of the glory de la gloria del of the Señor. Lord. Holy Spirit, Espíritu Santo, open up our eyes abre nuestros ojos to behold para que contemplemos the beauty la belleza of the del Lord. Señor. Oh Lord, we want to see you in all of your beauty. Oh Señor, queremos ver a ti en toda tu belleza. Even through the difficult times that we go, Aun cuando estamos pasando en estos tiempos we would look difíciles, away unto you. queremos mirar para ti. Blessings, problems, Bendiciones y problemas, triumphs, tragedies triunfos y tragedias are all designed son todos proyectados to bring us to the Lord. para llevarnos al Señor. Laughing, Y alegría y lloro, good times, misery momentos agradables y momentos miserables, are all designed todos son programados to bring us to the Lord. para llevarnos al Señor. The Lord works all El things Señor opera todas las together cosas for our good para bien. to those whom He loves. Aquellos a quien ama, He shows His design Él les revela sus propósitos, till we all see Jesus as the center of our life hasta que todos veamos a Jesús como el centro de nuestra vida and bring everything to His throne. y llevemos todas las cosas a su trono. Struggles, Luchas, freedom, libertad, failures, fracasos, even victories mismo victorias. are all designed todos son to programados bring us to the Lord. para
para llevarnos al Señor. Friendships, Y amistad, heartaches, dolor de corazón, farewells, despedidas, longing hearts corazones que se extrañan. are all designed Todos son to proyectados bring us to the Lord. para llevarnos al Señor. You know the Lord works all things Sabes, el Señor together opera todas las for good. cosas para nuestro bien. To those whom He loves, He shows His Y a design. todos aquellos a quien Él ama, Él les muestra su propósito. Till we all see Jesus as the center of our Hasta que life todos veamos que Jesús es el centro de and nuestra bring vida. everything to His throne. Y llevemos todo sujeto a su trono. Blessings, problems, Bendiciones y problemas, triumphs, triunfos, tragedies Tragedias. are all designed todo es programado to bring us to the Lord. para llevarnos al Señor. Struggles, freedom, Luchas y libertad, failures and victories fracasos y victorias, are all designed todo es programado with your best in mind. para tu mejor. Yes, they're all arranged Si todo está preparado by the one who reigns. por aquel que reina, Everything is all designed todas las cosas proyectadas to bring us para llevarnos to the Lord. al Señor. Even so, Lord, we come to you today, Y de esta forma nos allegamos a ti hoy, Señor, in this day that you're gathering your children to yourself. en este día en que estás reuniendo tus hijos a ti mismo. Finally, you have found little chicks to take under your wing and draw to yourself. Finalmente tú encontraste esos chiquitos, como chiquitas gallinas que están debajo de tus alas. Draw all these your dear children who've been called by your name Reúne a todos estos tus queridos hijos que se reúnen en tu nombre and bring them together to Mount Zion. y tráelos al monte de Sión. As we share your word this morning, Y en cuanto nosotros compartimos tu palabra esta mañana, we know before this word was ever shared, nosotros sabemos que antes mismo que esta palabra sea compartida, you already began performing the things in our lives. tú ya empezaste a operar tus cosas en nuestra vida. Oh, great Creator God, Oh Dios Creador, you have made us a new creation. tú nos hiciste una nueva creación. Now perfect us according to thy will, we pray. Ahora perfecciónanos, de acuerdo con tu voluntad te pedimos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.